decir que el Señor tiene algo preparado para nosotros también. Ahí está. Muy bien, entonces como les decía, este es un pasaje bastante conocido y lo encontramos en los tres evangelios sinópticos. Les voy a poner aquí dónde están. En Mateo está en el capítulo 8, verso 14 al 17. En Marcos está en el capítulo 1, verso 29 al 39. Y en Lucas lo encontramos en Lucas 4, del 38 al 41. Si miran, lo hemos puesto en varios colores. La idea de este estudio va a ser interactuar todos estos evangelios e ir aprendiendo el, el contexto o todo lo que pasó en cuanto a esta sanidad de la suegra de Pedro y lo que sigue después de la sanidad de la suegra de Pedro. Trataremos de hacerlo. Muy bien, ¿listas? Lista, ¿verdad? Yo estoy lista para comenzar. Muy bien, comenzamos con este pasaje del libro de Lucas, capítulo 4, verso 35. Le va a ir apareciendo aquí en la pantalla con colores de cada uno de los evangelios que hemos mencionado. El rojo va a ser para Marcos, para Mateo, el amarillo es para Marcos y el azulito que está apareciendo aquí es para el libro de Lucas. Creo que esto va a ser mucho más fácil porque si vamos a ir buscando cada una de nosotros los versículos, tal vez nos tardamos. Entonces lo hemos hecho de esta manera. Dice entonces el versículo así: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró hasta ahí lo vamos a dejar. Dice acá que él entró en la sinagoga, pero el Señor Jesús anduvo en muchos lugares donde entraba en la sinagoga. Entonces nos tenemos que establecer un contexto para ver dónde se encontraba el Señor Jesús en esta oportunidad. La sinagoga que se menciona está allí escrito en el libro de Lucas, en los versículos antes, que es el contexto, ¿verdad? Capítulo 31 al 36, y nos dice que la sinagoga que él estaba visitando es la sinagoga de Capernaum. Allí en Capernaum lo visitó un día de reposo, varios días de reposo, dice el contexto. Pero en este, nos vamos a quedar en este día particular de reposo. Dos cosas hacía Jesús en el día de reposo. Les enseñó la palabra, pero también dice el versículo que liberó a un endemoniado. Ahora, la gente al escucharlo y al ver la liberación, obviamente la gente se admiraba tanto de su enseñanza y de su autoridad para sacar a los demonios. Este mismo contexto lo tenemos en Marcos capítulo 1 del versículo 21 al 31. Ahora, el versículo que hemos puesto de Marcos, de Lucas, dice, entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró y la pregunta entonces que nos hacemos es, ¿a dónde entró? ¿A dónde se dirigió? Ok, ¿a dónde se dirigió? Mismo libro de Lucas, capítulo 4, 38, el que hemos leído, salió y entró en casa de Simón. Muy bien, aquí dos cosas que queremos resaltar, que casa quiere decir vivienda o el hogar. Eso significa casa, la vivienda o el hogar. ¿De quién era el hogar? Era de Simón. Nosotros sabemos que Simón es Pedro o Cefas, como dice Primera de Corintios capítulo 9, verso 5, que después lo vamos a leer para reconfirmar que su nombre también era Cefas. Muy bien, pero hay otro dato que nos arroja el libro de Marcos. En Marcos 1:29 dice, vinieron a casa de Simón y Andrés. Eso nos implica algo más, que era el hogar también de Andrés. ¿Quién era Andrés? El hermano de Pedro. Entonces no era solo la vivienda de Pedro, sino era el hogar y la vivienda de Andrés. Luego el mismo versículo de Marcos 1:29 nos dice, vinieron a casa de Simón y Pedro y agrega, con Jacobo y Juan. Esto significa que Jacobo y Juan, que ambos eran hermanos, les acompañaba. Les acompañaba. Entonces preguntamos, ¿cuántas personas entraron a la casa de Pedro y Andrés?
¿Alguien se atreve? ¿Cuántas? 5. Sí, bueno, sí. 5. Entraron. 5. Porque Ujú. entró Sí. Jesús, Jesús, Simón, Simón, Andrés, Andrés, Jacobo y Juan. Sí. Jacobo Y y, Juan. y Juan. Juan. 5 personas entraron a la casa de Andrés y Simón. Ok, cuando ellos entran, dice el mismo Marcos, que lo da muy conciso, que había un gran problema. Se enfrentaron a un problema. Y Marcos, en capítulo 1, verso 30, nos dice que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Ok, hay varias cosas que queremos mencionar. Queremos hablar primero a la persona afectada. ¿Cuál es la persona afectada? Dice la palabra que era la suegra de Pedro. Le vamos a poner aquí porque es más conocido ese nombre, ¿verdad? Pero ya sabemos que es Simón o Cefa, ¿verdad? La suegra de Pedro. Hay una traducción que a mí me gustó mucho. Dice que esto se puede traducir como la madre de la esposa de Pedro. ¿Ah? Esto significa que Pedro era casado. ¿Sí? Claro. Muy bien. Entonces, lo podemos comprobar con la Biblia también en Primera de Corintios, capítulo 9, verso 5, ¿verdad? Que dice, es testimonio de Pablo diciendo esto. No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. ¿Quién es Cefas? Simón. Pedro. Eso lo sacamos de la traducción de las Américas. Ok, entonces Pedro era casado, su suegra estaba enferma, pero la suegra vivía entonces ahí. Dice que la suegra vivía con Pedro y su esposa, puede indicar que fuera una persona ya viuda, si no estaría con su esposo y en su casa. Entonces, eso significa posiblemente que estuviera ella viuda, por eso vivía ahí. ¿Cuál era la condición de la suegra? La condición de la suegra, en el mismo versículo, le dice que estaba acostada. ¿A quién no le gusta estar acostada? A todas, más si estamos cansadas, ¿verdad? Pero esta palabra acostada es mucho más que eso. La idea del verbo en el original es que estaba oprimida o sufriendo de algo. Eso quiere decir cuando estamos diciendo estaba acostada. Es un verbo que significa que estaba oprimida y sufriendo de algo. ¿De qué estaba sufriendo? Ahí dice, sigue diciendo el versículo, estaba con fiebre. ¿Qué es la fiebre? Literalmente el sustantivo significa calor ardiente, estar en llamas o incendiarse. Esa es lo que nosotros conocemos ahora como fiebre. Ahora, normalmente nuestros cuerpos tienen una temperatura. La temperatura normal es 37 si nosotros usamos los Fahrenheit, ¿verdad? No, la otra, ¿cómo se llama? Centígrados. Centígrados, perdón, centígrados. Pero si hicimos los Fahrenheit serían 98.6. Los que están por allá usan de eso, muy bien. Ahora, quiere decir que la suegra de Pedro sobrepasaba eso, porque dice que tenía fiebre, no era normal lo que él estaba pasando. Esta misma afirmación nos la da el libro de Mateo, capítulo 8, verso 14. Dice, su suegra echada en cama con fiebre, solo para comprobar que ella estaba con fiebre. Pero el doctor Lucas, que nosotros conocemos, que es muy detallista, nos da otra aclaración de cómo era la fiebre de la suegra de Pedro. Dice ahí en el versículo de Lucas 4:38, la suegra de Simón tenía una gran fiebre. Ops, se me pasó, perdone. Una gran fiebre, ahí se me pasó todo, perdone que ahí se me fue. Bueno, dice una gran fiebre, usa un adjetivo para calificar cómo era la fiebre. Cuando dice gran fiebre, lo que Lucas está tratando de decir es que era una fiebre
elevada la que él tenía. Era una fiebre elevada. Sugiere, cuando una fiebre elevada, sugiere que su enfermedad era grave e incluso si subía mucho, de vida o de muerte. Ahora, Lucas usa un término que usaban los griegos, ¿ya? Y la diferencia de las fiebres pequeñas. Esas fiebres pequeñas eran una fiebre, una clase de fiebre benigna, no maligna. Entonces, por eso él usa ese término, gran fiebre, porque en aquel entonces en Grecia se calificaba de esa manera. En paréntesis le he puesto griego, una pleca, y galeno, que era la persona que estudió, era un maestro griego, ¿verdad? Un médico griego que estudió muchas cosas, pero en parte de eso, estudió lo que significa la fiebre y él lo clasificó en fiebres pequeñas y fiebres más grandes. Muy bien, vamos entonces a la siguiente exposición. La Biblia de las Américas capta muy bien todo lo que hemos dicho hasta ahora. Muy bien lo que le está sucediendo a la suegra de Pedro y lo traduce. Se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta. Ahora, para entenderlo queremos pensar un poco en el día de hoy. Hoy, ¿cómo es la fiebre? ¿Cómo se clasifica? Hay 4 clasificaciones. Ahí está la primera clasificación. ¿Alguien me la puede leer, la primera clasificación? Febrícula. Cuando la temperatura axilar se encuentra entre 37.0 centígrados y 38 centígrados. Exactamente. Luego está la moderada. Esa va de 38.5 a 39.4. Esa es la moderada. Pero también hay otra que significa la alta. La alta va de 39.5 a 40.4 centígrados. Y la muy alta supera los 40.5. Ahora, si nosotros usamos esta nomenclatura, Lucas dice que lo que ella tenía era muy alta. Ahora, si nosotros usamos la nomenclatura del día de hoy, nos caería entonces en la cuarta, muy alta, cuando se supera los 40.5. Y si sube, pues va a tener problemas la persona que tiene esa fiebre muy alta. Así que, ¿cómo se concebía la fiebre en el Antiguo Testamento y hoy día? En el Nuevo Testamento y hoy día, en el mundo antiguo. La fiebre se consideraba como una enfermedad en sí. Por eso aquí Lucas dice que estaba echada con fiebre muy alta, ¿verdad? Porque para el mundo antiguo la fiebre era una enfermedad en sí. Ahora, en nuestro mundo, en la actualidad, ¿qué es la fiebre? La fiebre no es una enfermedad, es un síntoma o es una señal de que algo le está pasando al cuerpo. Ok, aquí les pongo la declaración de lo que he encontrado. Es una señal de que nuestro cuerpo está tratando de combatir una enfermedad o infección. Los estudiosos dicen que la mayor parte de fiebres son causadas por las infecciones, que es la causa más frecuente en la mayoría de las fiebres. Ok, teniendo esto en mente, entonces, así que la suegra de Pedro no solo sufría de una fiebre muy alta, eso solo es una señal, sino que sufría de una enfermedad o posiblemente de una infección que la Biblia no nos especifica. Pero lo interesante es que Jesús sí sabía cuál era la causa de esa fiebre. Él sabía cuál enfermedad estaba padeciendo. La Biblia no lo aclara, pero nosotros con todo el contexto que tenemos ya de lo que es la medicina,
podemos afirmar de que ella estaba padeciendo de una enfermedad que no aparece en las Sagradas Escrituras, pero Jesús sí sabía de qué estaba adoleciendo la mujer. Muy bien, entonces hemos visto la situación de la suegra de Pedro, pero en este contexto, en esta historia que estamos relatando, hay la intervención de varios personajes en los cuales queremos analizar cada uno de ellos. Vamos a analizar la actuación o la intervención de los 4 discípulos, que son Simón, Andrés, Jacobo y Juan, y a la intervención de Jesús, pero también vamos a analizar la intervención de la suegra de Pedro. Muy bien, entonces, sabiendo que a quienes vamos a analizar, entramos entonces al otro punto. Y vamos a ver primero la intervención de los discípulos. Y para ello vamos a usar el versículo que avienta el libro de Marcos en capítulo 1, verso 30. Y enseguida le hablaron de ella. Así que lo primero que ellos hicieron es informaron del estado de la enferma. Dice que esa información se la dieron enseguida. ¿Qué quiere decir enseguida? Inmediatamente, al instante, en breve, en el momento, rápidamente. Al nomás llegar, ellos informan la situación. Esa es la idea de la palabra enseguida. Luego dice que eso entonces cuando dice enseguida quiere decir que era algo urgente, implica urgencia. Además, aunque no se los puse aquí, yo se los voy a leer en el capítulo 29, dice, de Marcos 1:29, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida, ahora, vean que empieza el versículo 29 con el contraste al, y después seguimos enseguida. ¿Qué quiere decir eso? La contracción al y la frase enseguida reafirma que lo que estaba sucediendo era urgente. Había una urgencia en este estado. Ok, dice también que enseguida, al nomás llegar, le hablaron de ella. Hablar significa mucho más que lo que nosotros estamos haciendo, digamos acá. Implica explicar la condición en que se encontraba la enferma, dándole detalles. O sea que esta mujer había estado enferma no sé cuánto tiempo, pero la habían visto ya la condición de ella. El plural del verbo nos indica que los 4 compartieron la información. Dice hablaron, no dice habló Simón o habló Andrés, sino hablaron. Quiere decir que cada uno de ellos aportó algo. ¿Qué aportó? La Biblia no nos dice, pero aportaron algo a la situación. Ahora, ellos acudieron inmediatamente al Señor al ver que esto era urgente. La pregunta es, ¿acudimos a Jesús con la misma premura? ¿O primero vamos a otros? ¿Acudimos a Jesús cuando Él es el sanador? Él es el que nos conoce. Él es el que sabe realmente nuestras enfermedades. Ay, cada quien contesta allí, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra cosa hicieron los discípulos? Para ello debemos de irnos al libro de Lucas, capítulo 4, verso 38, y dice que allí le rogaron por ella, por la suegra. Rogar, ¿qué implica? Rogar implica hacer una solicitud sincera o una sincera solicitud, ¿verdad? Al ver la urgencia de ella. Ahora, ¿quiénes hacen esa solicitud? Quien la hace es una persona que está en una situación privilegiada o en una posición de preferencia. El plural, otra vez, el verbo está en plural, rogaron, nos indica que los 4 discípulos hicieron una solicitud sincera, confiando en que él aceptaría por la cercanía que tenían en él. Ellos sabían que estaban en una posición
privilegiada. Eran sus primeros 4 discípulos, para recordar. Después, antes de que Jesús fuera rechazado en Nazaret, él ya tenía a estos 4 discípulos. Entonces es un grupo preferencial en el sentido que fueron los primeros y anduvieron en las primeras situaciones con nuestro Señor Jesucristo. Hoy pregunto, ¿llegamos a Jesús con una sincera petición, confiando que tenemos una posición privilegiada en Él? ¿O solo oramos y después decimos, ay, ¿qué medicamento me tomo? ¿Y qué voy a hacer? ¿A qué médico busco? ¿O confiamos en Él? Ok. Así que los discípulos han informado a Jesús de la situación, pero también suplican por la enferma. Ok, entonces hoy entramos a la intervención de nuestro Señor Jesucristo. Y espero que aquí me capten la idea. Hoy vamos a usar Mateo 8, verso 15. Y lo voy a leer y después lo explico. Dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Ok, muy bien. Es Mateo que está escribiendo. Y Mateo usa una figura de dicción llamada, ¿cómo se llama esa figura de dicción? ¿Alguien me la puede leer? Polisindetón. Así está. Sindetón. Repetir varias veces. ¿Qué significa eso? Es el empleo, esta figura de dicción, es el empleo de las conjunciones en un texto para dar fuerza o energía a la expresión de aquello que se expresa. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la conjunción que se repite? ¿Alguno que no sea alma? Sí. ¿What? La I. Exactamente, hermana Miriam. Esa es la conjunción que se repite. Y tocó, y la fiebre, y se levantó, y le servía. Ahora, ¿por qué hace eso Mateo? ¿Por qué usa esa figura de dicción? El propósito de Mateo es que el lector se detenga en cada paso de la narración, que piense en cada momento. Esa es la idea, que piense en cada momento. Ahora, yo pensaba, si este pasaje está escrito en Marcos, está escrito en Mateo y está escrito en Lucas, qué interesante sería ocupar la idea de Marcos conjugando todos los 3 evangelios de que hablan de Jesús, de la intervención de Jesús. Muy bien. Mateo 8 dice así, ¿qué hizo Jesús? Vio a la suegra postrada, tocó su mano. En Marcos nos dice que se acercó, Jesús se acercó, Jesús la tomó de la mano, Jesús la levantó. Pero en el libro de Lucas nos dice que Jesús se inclinó hacia ella. También dice que reprendió a la fiebre. Ok, ¿qué vamos a tratar de hacer y de explicar? Ordenar el proceso. Al unir los 4 vamos a tener la forma en que Jesús lo hizo. ¿Qué hizo primero? Obvio. ¿Qué hizo primero? ¿Cuál es lo obvio? La vio. Ah, exactamente. La vio. Vio a la suegra de Pedro. Eso quiere decir no solo dar así una vista así, ¿verdad? ¿Y qué color lleva? A saber. Y lleva varito. A saber. No, ¿verdad? Sino ese ver, ese verbo significa percibir, prestar atención a. Eso significa. O sea que Jesús no solo vio a una mujer ahí, parece que fue, no, ¿verdad? Sino que se detuvo, vio y veía algo que estaba pasando en ella. Ok, estamos hasta aquí, ¿verdad? Este verbo percibir significa también que que Jesús está mostrando su compasión hacia la persona que está postrada en cama. Ahora, si ustedes se recuerdan, Lucas, lo que acabamos de hablar,
Y Marcos nos dan referencia de lo que hicieron los discípulos. Primero le hablaron o le informaron y después pidieron esa petición. Mas Mateo nos dice que Jesús la vio. ¿Cuál fue primero? La vio y después Marcos, los discípulos le pidieron la situación, le informaron y le rogaron, o fue a la inversa. Bueno, no Inversa. importa. Puede ser que a la inversa, ¿verdad? Puede ser que a la inversa. Pero no importa cuál sea el orden, ¿verdad? Posiblemente lo que dice la hermana Miriam fue lo primero, pero lo que nos interesa aquí es que ambas cosas sucedieron. Tanto los discípulos intervinieron como Jesús vio el estado de la suegra. ¿Me explico? Ok, entonces, ¿cuál es el segundo? Dice que el segundo entonces sería, se acercó. Al ver la situación, se acercó, lo que dice el libro de Marcos. Ahora, ¿qué dice de acercarse? Acercarse quiere decir, llegándose a ella, voy a poner otro, se puso a menos distancia y se aproximó. Eso significa acercarse. Ahora, pasemos al libro de Lucas. En Lucas dice, inclinándose a ella. Ok, aquí se los pongo. Lucas usa un verbo diferente, inclinándose, pero en el original significa lo mismo que dice, que escribe Marcos, acercándose. Se acercó a ella. Hay una versión que me gustó mucho a mí en la Nueva Traducción Viviente. Dice que Jesús se puso de pie junto a la cama de ella. Entonces, esa es la idea de acercarse. El Señor caminó hacia donde estaba la paciente, la suegra de Pedro. Tercera cosa, entonces, después de haberse acercado y estar ya junto a ella, entonces la toma de su mano, como lo dice el libro de Mateo, o como lo dice el libro de Marcos, la tomó de la mano. Ahora, les he puesto allí entre paréntesis, allí en Mateo 8, entre paréntesis, vean una palabra. Esa es la palabra en original, en el original. Y en Marcos también les he puesto, la tomó y entre paréntesis está la palabra en original. ¿Lo ven todas? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hay dos palabras diferentes. En el original, cada uno usa una palabra distinta, pero su significado, y eso es lo que nos interesa, es el mismo. Palabras diferentes, pero su significado es el mismo. Okay. ¿Qué significa entonces poner la mano, verdad? O tocar la mano. Poner bajo el control de uno. 2, modificar mediante el toque. 3, tocar de manera impactante de modo que lo cambie. Lo explico con un versículo. ¿Se acuerdan la mujer del flujo de sangre? La mujer del flujo de sangre dijo, si tan solo tocase a Jesús, su capa, dice. Ni siquiera Jesús, su capa, quedaré sana. Y ustedes saben, la tocó. A pesar de la muchedumbre que había, lo tocó y ella dice que inmediatamente sintió que quedó sana, libre de su azote. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Inmediatamente se para y dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos, es ridículo la pregunta que haces y aquí hay un montón de gente. Es que poder ha salido de mí. Eso es el toque. Cuando toca la mano es dar a entender que el poder del Señor va a actuar en eso y va a haber un cambio en ese toque. Ya. Ok, sigamos. Ahora, tocar la mano era algo prohibido en el legalismo judío. Lo sabemos muy bien nosotras. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús lo hace entonces? Bueno, aquí vamos a la respuesta. Lo toca, uno, porque va a mostrar su poder, pero también la toca para que ella pueda identificar claramente que Jesús es quien ejecuta el milagro.
Pero también Jesús asegura a su paciente o al afectado su compasión al tocarla. Pero también le asegura y le anima a confiar en ella. ¿Me explico? De parte del Señor, compasión, pero que la enferma se sienta con confianza de quién va a ejecutar el milagro. Okay. Él. Bueno, vamos hasta ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, la toca, la tiene en la mano, como dice, ¿y qué hace? Tercera, cuarta cosa, entonces reprende a la fiebre. Eso lo dice Lucas capítulo 4, ¿verdad? Que reprendió la fiebre. La idea de reprender es ordenar con autoridad que la fiebre saliera de ella. Esa es la idea de reprender. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Vean conmigo, vean la pantalla. ¿Cuál fue el resultado? Mateo, la fiebre le dejó. Marcos, la fiebre le dejó. Lucas, la fiebre le dejó. ¿Cuál es el resultado, hermano? La fiebre le dejó. La fiebre le dejó. Los tres evangelios afirman que la fiebre le dejó a la mujer. Ahora, el verbo dejar, para que quede mucho más claro, quiere decir alejarse, dejar en paz. Es decir, que la fiebre desapareció. Desapareció. Ahora bien, vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 1, 31, el que tenemos ahí. Y este Marcos usa un adverbio de modo antes del verbo. Y ese adverbio que él usa es inmediatamente. Yo se los he puesto aquí con esta flechita. ¿Ya? Antes del verbo pone este adverbio que modifica, ¿verdad? Al verbo inmediatamente. Y nosotros entonces sabemos que inmediatamente sugiere que esa acción tuvo lugar al chilazo, como le dijéramos los salvadoreños, al instante, de manera inmediata. Me gustó una traducción que yo encontré en una Biblia católica, en la Biblia latinoamericana. Miren cómo lo traduce. Me gustó porque aquí está contenido todo lo que significa reprender y el resultado. Miren cómo lo dice. Con tono dominante o de autoridad, mandó a la fiebre y esta desapareció. Miren qué lindo, porque enfoca a Jesús cabal con su autoridad, y con su autoridad la fiebre desaparece. Amén. Amén. La suegra está entonces curada en el instante, y la quinta cosa entonces es, se levantó o la levantó. Bueno, nos vamos a quedar allí, porque este verbo es necesario estudiarlo un poquito más. Muy bien. Entonces, para poder estudiar este quinto verbo, la levantó o ella se levantó, no sé. Bueno, vamos entonces a ver la intervención de la suegra, ¿verdad? O lo que hizo la suegra. Miren lo que dice Mateo. Mateo dice, se levantó. ¿Quién? La suegra. Ahora, en Marcos dice, la levantó. ¿Quién? Jesús. Y en Lucas dice, levantándose ella. La suegra, ¿verdad? Ok. Para poder explicar qué es lo que está pasando, si es se levantó o la levantó, cuál de las dos es correcta, ¿verdad? Voy a usar el ejemplo de Mateo, porque con eso nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando. El libro de Hebreos, perdón, Mateo, no sé por qué dice Hebreo, pero se levantó, es un verbo que en el original está en voz pasiva. En voz pasiva. Aquí en la Reina Valera está en voz activa. Se levantó, pero es una voz pasiva. Esto sugiere dos cosas. Una, que Jesús al tomarle de la mano la levantó, o la otra es que la suegra al sentirse curada se levantó.
es esto. La mano de Jesús, la mano de ella. Se siente curada, Jesús le ayuda, pero ella también hace la acción de levantarse. ¿Me explico? Las dos cosas son correctas. Las dos cosas. Así que ambas declaraciones son correctas. Depende del enfoque que le damos. Si yo veo la mano de Jesús, claro, él la levantó. Describo la mano de Jesús, él la levantó. Pero si veo a la de la suegra, ella se levantó al sentirse curada. ¿Me doy a entender? Sí. Espero que sí. Sí. Muy bien. Ok. Pero aquí hay otro detalle que tenemos que mencionar, que lo escribe el doctor Lucas. Recordemos que el doctor Lucas es muy detallista. Y el doctor Lucas, que es con celeste, miren, se le he puesto es con celeste ahí, ¿verdad? El doctor Lucas agrega un adverbio de tiempo al verbo y es al instante. Allí les he puesto una rayita también, que aquí no la puedo ver porque veo sus caras, pero les he puesto una rayita aquí donde levantándose ella, tiene que haber una señal, ¿verdad? Allí entonces, allí dice, levantándose ella al instante. Esto quiere decir inmediatamente, en el acto. Así fue, se levantó inmediatamente. Inmediatamente se levantó ella. Ahora, algo importante en todo esto que hemos mencionado. Nota importante. ¿Cómo estaba la suegra de Pedro? Estaba con fiebre. ¿Ok? Ahora ha sido curada inmediatamente. ¿Ok? Completamente. ¿Ok? La persona que ha tenido fiebre alta, que pasa de 40, que hemos dicho, comúnmente están debilitados, débiles y debilitados algún tiempo después. Ajá, eso es importante recordar. Bien. 2, ¿cómo fue curada la suegra de Pedro? La suegra de Pedro estaba inmediatamente también como para ponerse a hacer la segunda cosa que dicen los evangelios. Le servía, le servía, le servía. Inmediatamente. Pero la fiebre debilita. Ok. 3, además demuestra que la curación estaba por encima del poder de lo de lo natural, ¿verdad? Es algo sobrenatural lo que pasó. Es un auténtico milagro. Bien. Sigamos. Así que Jesús aquí en lo escondidito, ha dado un milagro que es triple. Miren lo que hizo Jesús. Primero, sanó a la suegra de su fiebre, que es un síntoma. Pero también la liberó también de la debilidad que siempre acompaña un caso de fiebre fuerte o alta. Pero dijimos que en nuestro contexto, detrás de la fiebre que hay una enfermedad o una infección. Entonces también Jesús la liberó de eso, hermana. La sanó de su enfermedad real, que no sabemos cuál era, pero Dios sí la sabe. Dios sí la sabía. Así que la sanidad fue no solo instantánea, sino completa. Completamente sana la suegra de Pedro. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y no sé cuál es la situación de cada uno de ustedes o si alguna de ustedes está pasando una enfermedad, pero Dios tiene poder para sanarnos y sanarnos inmediatamente y completamente, si Él así lo desea. Si Él así lo desea. Ok, entonces Jesús ha hecho todo lo que hemos dicho hasta ahorita en la mañana. Pero Lucas nos lleva, perdón, si no hemos terminado con la suegra, ¿verdad? Perdone. Sí. Bueno, le servía, ¿verdad? Entonces, aquí servirse viene de la palabra diáconos, como sabemos, ¿verdad?
Significa servir enérgicamente, literalmente levantar el polvo o o estar moviéndose continuamente, ¿verdad? Es la idea, ¿verdad? Levantar el polvo es por estar moviéndose continuamente. ¿Qué es lo correcto decir? ¿Le o les servía? Les. Les o le, Les. ¿verdad? Les. En Mateo 8 dice le servía en las Américas, ya. Y en Marcos les y en Lucas les. Veamos cuál es lo correcto. Les. Muy bien. Mateo y Marcos. En el libro de Mateo, en el original vemos esto. Usa un pronombre personal en tercera persona singular. ¿Cómo le diríamos de traducir? Le servía. Le servía. Nuestra versión que comúnmente usamos en la Reina Valera dice les servía, pero en el original es un pronombre personal en tercera persona. En Marcos y Lucas es un pronombre personal en tercera persona plural. Entonces, les servía. Ok, hasta aquí vamos, ¿verdad? Así que Mateo, ¿por qué lo usa en singular? Porque quiere identificar, eso su enfoque es identificar al destinatario más importante del servicio. ¿Quién era? Jesús. Pero Marcos y Lucas no tienen ese enfoque. El enfoque enfocan al receptor de una manera general. Esto incluye a Jesús, sus discípulos u otras personas que pudieran haber estado allí, ¿verdad? Entonces, así que ambas declaraciones son correctas. Le servía a Jesús, pero aquí aprendo algo, que mi servicio es para Jesús y los demás reciben el beneficio de mi servicio a Él, a Jesús. Por eso Colosenses dice, todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Siempre que servimos al Señor tenemos que tener en mente, lo estoy haciendo para Él. No importa si yo soy diaconisa, si soy maestra y me gustan los niños. Bueno, es cierto, nos preocupamos por los niños, pero mi servicio de enseñanza es para Él. Mi servicio de diaconía es para Él. Mi servicio entre las mujeres son para el Señor. Quienes son beneficiadas son los niños, o son la congregación, o son las mujeres. Ok, mi servicio es para Él. Ok, sigamos aquí adelante. Y esto me emociona aquí. Yo no sé hasta qué horas tengo yo. Tú sigue. Ok, son las 9:10. 10, Bien, sigue, tienes tiempo todavía. Ok. Ahora, hermana, ¿cuándo y cuánto tiempo les o les servía? La que ustedes quieren usar. Para eso he hecho esta tabla, hermano, para explicar. Está en Mateo, vamos a usar Mateo capítulo 14, verso 15. Y aquí he puesto énfasis en los verbos. Vio a la suegra postrada, tocó su mano. Tercer verbo, la fiebre le dejó. El cuarto, se levantó. El quinto, le servía. Si ustedes miran, los primeros 4 verbos están en un tiempo que en griego se llama tiempo auristo. Esto es el pretérito indefinido, lo que nosotros conocemos como pretérito indefinido. ¿Qué hace el pretérito indefinido o el tiempo de auristo en griego? Presenta una acción puntual en el pasado. Quiere decir que Jesús inmediatamente la vio en ese momento, la tocó en ese momento, la fiebre le dejó en ese instante, se levantó al instante. ¿Ya? Pero eso ya pasó, es historia. Ya pasó. Ok. Ahora, miren cómo está conjugado el verbo les servía. ¿Alguien me dice qué tiempo es? Perfecto indicativo. ¿Qué dice? Ay, perdón. Aquí. ¿Qué dice? Le servía. Ajá. Perfecto, está en imperfecto, ya no en auristo. Indicativo. Todos están en indicativo, ¿verdad? Porque es historia. Imperfecto. Ahora, ¿qué significa el imperfecto? Ahí vamos.
El imperfecto o pretérito imperfecto, como sería en español, muestra una acción que se extiende en forma continua y repetida. Ok. Continua y repetida. ¿Qué es lo continuo y lo repetido? El servicio. Que de eso estamos hablando, del verbo servir. Así que, ¿qué implica esto? Que la suegra de Pedro, tan pronto fue sanada, comenzó a servir al Señor y a los discípulos. Y continuó sirviéndoles cuando tenía oportunidad. Los 4 evangelios lo traducen lo mismo. Si yo voy a Marcos, es un imperfecto. Si voy a Lucas, es un imperfecto. Haciendo énfasis que en el servicio no solo fue en ese momento, sino que ella continuó sirviendo hasta todas las oportunidades que ella pudo tener, ¿verdad? En el pasado. Ahora, fue entonces sanada para servir. Fue sanada para servir. Pero también su servicio puede considerarse como un acto de Agradecimiento. al Señor, de gratitud. Ahora, ¿qué aprendo yo? Que mi servicio constante es una muestra de gratitud a Jesús por lo que Él hizo, hace y seguirá haciendo por mí o por ti. Servimos por gratitud a Dios, no para quedar bien con nadie, sino por gratitud a nuestro Dios por lo que Él ya ha hecho por mí. Amén. Ok. Hoy sí, donde me adelanté, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos. Hoy estamos en la noche. Eso pasa en el día. Hoy Lucas dice, Lucas 4:40, al ponerse el sol, es decir, al ocultarse el sol o al anochecer. ¿Qué pasó? Dice Marcos, capítulo 1:32, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Todos, dice, los que habían en la ciudad. Todos los que habían en la ciudad enfermos y endemoniados, por supuesto, no en una ciudad grande como aquí San Salvador o grande como ustedes viven, donde ustedes viven. Pero Marcos también nos lo describe así, en Marcos 33. Marcos 33, toda la ciudad se agolpó a la puerta. Acordemos, sin duda, durante el día se había extendido la noticia de la presencia del Señor y además Él ya había hecho milagros y la gente sabía de la presencia de Jesús en Capernaum. Ahora la pregunta es, ¿por qué esperaron hasta la noche? Bueno, era un día de reposo o sábado y en el día de reposo se prohibía hacer un trabajo durante el día. Así que llevar a los enfermos sería un trabajo. Y así que la gente estaba temerosa no se atrevía de llevar a sus enfermos a Jesús en el día. Pero la buena noticia, ¿verdad? Que nosotros también la sabemos, el sábado se termina al ocultarse el sol. Así que ahora, al ocultarse el sol o a ponerse el sol, ahora ya podían llevar a sus enfermos a Jesús. ¿Qué clase de enfermos le llevaron a Jesús? Bueno, los 3 evangelios lo resumen así, los clasifican así: endemoniados y enfermos. Los endemoniados y los enfermos. Hablemos un poquito de cada uno de ellos. Los endemoniados. La expresión en el texto griego dice que endemoniado es una persona que está poseída o afligida por los demonios. Esta condición demoníaca era muy común en los tiempos de Jesús y me imagino que también en estos tiempos, ¿verdad? Es lo mismo, Satanás es el mismo, ¿verdad? Allí. Muy bien. El libro de Mateo, capítulo 8, verso 16, dice que trajeron a él muchos endemoniados. Esto, Mateo está haciendo énfasis en el número de personas que sufrían la influencia del maligno. ¿Qué hizo Jesús con estas personas? Para ello, vamos a seguir con el libro de Mateo, capítulo 16, y él dice allí, echó fuera a los demonios. Y lo confirma el libro de Marcos también, en el capítulo 1, verso 34, echó fuera a los demonios. Ahora, ¿qué significa echó?
Bueno, es decir, los expulsó. Ahora, como ya sabemos que es un auristo, ¿verdad? Esta es un verbo en auristo. Esto quiere decir que es una acción puntual. Una acción puntual. Y si es una acción puntual, quiere decir que todos los endemoniados que fueron llevados a Jesús fueron liberados del poder satánico al instante. Al instante. Muy bien. ¿Cómo fueron expulsados? Es la palabra. Sí, dice esto, los echó, pero ¿cómo los expulsó? Marco nos da referencia al cómo lo hizo. Mateo 8:16, con la palabra en el original logos, eso le es familiar también, echó fuera a los demonios. Ahora, Jesús mismo es el logos. Si no, lo vemos en Juan capítulo 1, verso 1, que dice, en el principio era el logos, o Jesús, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel logos, o Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que Jesús es el mismo logos. Así que la mejor traducción debería de ser con su palabra. ¿Cómo echó a los endemoniados? Con su palabra, como lo traduce la versión de las Américas, y expulsó a los espíritus con su palabra. Entonces imaginémonos. Así que al pronunciar ¡fuera! ¿Qué pasó? Los demonios inmediatamente obedecieron la voz de Jesús y salieron de las personas que ellos estaban atormentados. No hubo más. ¡Fuera! ¡Salgo! Esa es la idea. Inmediatamente escucharon su voz, como Génesis. Dijo que se hiciera esto y se hizo la luz o cualquier cosa de la creación. Dijo y se hizo. Lo mismo es aquí. ¿Qué hicieron los demonios al escuchar la voz de Jesús? Miren lo que nos hace referencia el libro de Lucas. Lucas dice que salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Los demonios saben perfectamente quién es Jesús. Por lo tanto, sigue diciendo el libro de Lucas 4:41, el que estamos leyendo. Por esa razón, sigue diciendo Lucas que Jesús los reprendió o los increpó o los amonestó y no los dejaba hablar. ¿Por qué no les dejaba hablar? Porque Jesús no necesita, no busca el testimonio de los demonios. Eso confundiría a aquellos que le estaban escuchando. Bien. Hablemos un poquito de los enfermos entonces. Dice Marcos 1:32. Le trajeron todos los que tenían enfermos. Ahora, ¿qué tipo de enfermedades eran? Marcos nos dice que estaban enfermos de diversas enfermedades. Lucas nos dice en 4:40 todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades. Yo quisiera ver solo dos palabras aquí para entender qué es lo que está pasando. Primero, enfermedad. Es la palabra original nosos. Ahora, ¿qué significa eso? Las palabras en el original son importantes porque hay diferentes palabras que las describen, ¿verdad? Y en esta palabra, nosos, significa, describe una enfermedad crónica, persistente. No es una enfermedad común, es una enfermedad crónica, persistente. Están enfermos de diversas enfermedades crónicas, pero también normalmente esas enfermedades crónicas sufren una dolencia incurable. Son crónicas y muchas de ellas incurables. Esa era la clase de enfermedades, el tipo de enfermedades. Es de diversas enfermedades. Dice, ¿qué quiere decir diverso? Propiamente de varios tipos, diversificado, diferentes, de varios colores. O sea, que aquí le llevaron completamente el arcoíris al Señor, ¿verdad? Muchas enfermedades crónicas
de dolencias incurables. ¿Cuáles eran? Los evangelísticas no nos dicen, pero la enfermedad, la palabra que dejaron escrito ellos, nos refiere que eran enfermedades crónicas, incurables. ¿Qué hizo Jesús con todos los enfermos? Bueno, vámonos al libro de Lucas, que nos lo dice muy claro. Lucas 4:40. Él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo es colocó sus manos sobre cada uno de ellos. Importante, cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Dios está invirtiendo tiempo con cada paciente, no a la ligera, con cada paciente. Así mostrando su amor, compasión y misericordia a cada uno. Dios es un Dios personal. Jesús atiende a cada paciente y demuestra su amor, compasión y misericordia a cada uno. Pone sus manos sobre sus caballos, sobre, ¿verdad? Quiere decir sobre sus caballos. Pone sus manos sobre ellos para que cada persona identifique quién es el autor del milagro. Y sabemos que los sanó, que es la segunda, ¿verdad? No solo colocó sus manos en cada uno, sino que cada uno fue sanado, fue sanado. La palabra en original es terapeu, ¿no? Entonces de terapia, ¿va? ¿Qué significa eso? Revertir alguna condición, ya sea enfermedad o debilidad física, para que alguien pueda realizar su potencial, o sea, que esté bien, puede hacer todas las cosas comunes y corrientes que hacía antes, pero también implica otra cosa este verbo. Esta palabra conlleva la responsabilidad de servirle plenamente a Jesús. ¿Se recuerdan cuando Jesús curó a los 10 leprosos? Regresó solo uno. Uno. Fueron sanos 10. Uno regresó. Y el Señor dice, ¿dónde están los otros? Esa es la idea. Los 10 deberían de haber regresado, ¿verdad? Bueno, tanto Mateo como Marcos conjugan el verbo sanar en auristo. ¿Qué quiere decir? Que indica que es una acción puntual en el pasado ejecutada por Jesús y que todos fueron curados inmediatamente, ¿verdad? Todos los enfermos que llevaron a Jesús fueron curados inmediatamente y al instante. Muy importante. ¿Ok? Pero Lucas lo conjuga en tiempo pretérito indefinido. ¿Se recuerdan qué decía el pretérito indefinido? Es una acción continua, ¿verdad? Es una acción continua y repetitiva. ¿Quién es el que cura? El Señor. Está haciendo la acción de sanar. Esto nos indica que Jesús seguirá sanando en su ministerio. No solo ahí, no solo en este caso, que le llevaron a todos ellos, sino siempre seguirá sanando en el tiempo que él estuvo en la tierra, ¿verdad? Acá. La última pregunta que queremos hacer es, ¿cuál es la razón de las sanidades? ¿Por qué hacía sanidades el Señor? Mateo aquí nos lo declara, dice, ¿para qué? ¿Para qué? Es un propósito, es una razón. Se cumpliera todo lo dicho por el profeta Isaías. Esto está en Isaías 53:4, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que Mateo no pierde la oportunidad de recordar a sus lectores judíos que lo que Jesús hacía era el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Era una credencial de que era el Mesías, ¿verdad? Pero recordemos también que el libro de Isaías 53 es la profecía más sobresaliente respecto a la obra expiatoria de Cristo, registrada en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús cargó en la cruz nuestros pecados, como los efectos de ella. ¿Qué efectos trae el pecado? Muerte, enfermedad, vejez, etc. Muy bien. Nuestro Jesús tuvo un día sumamente ajetreado, como muchos de nosotros muchas veces, ¿verdad? Muchas cosas que hacer. ¿Qué hizo Jesús?
En el día, ¿y qué hizo Jesús en la noche? En el día fue a la sinagoga, allí les enseñó, allí sanó, liberó a un endemoniado. Después de eso fue a la casa de Pedro y sanó a la suegra de Pedro. ¿Qué hizo en la noche? Dos cosas. Liberó a muchos endemoniados y sanó a muchos enfermos de diversas enfermedades, de diferentes padecimientos, ¿verdad? Invirtiendo tiempo en cada uno de ellos, mostrando Jesús su poder sobre los demonios y la enfermedad. Ahora, no quisiera terminar yo esto acá, aunque la regla que me mandaron era que terminara hasta acá, pero no puedo pasar por alto el versículo de Marcos y unirlo a esto. Permítame solo unos segundos más. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice, siguiendo después de este día trajeado, de este día ajetreado, de mucha actividad para Jesús, ser humano que se cansa también de mucha actividad, muestra su poder al sacar a los demonios, a los enfermos. Pero mira, yo me hubiera quedado dormido. Pero mira lo que dice Marcos, levantándose muy de mañana. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Después de este ajetreo, dice que se levantó incluso que estaba oscuro. No había salido el sol y él tomó tiempo en un lugar desierto y oraba. Pero mira, hermana, esta oración, ¡wow!, me fascina. Esa es en el original. En el original están dos palabritas, ¿verdad? Pros y después está, ¿quién me lee el otro? Pro y, para ver si están despiertas. Exactamente. Pros significa hacia, intercambiar. Eusomai significa desear orar. Desear orar. Ahí están lo que significa cada uno de ellas. Si las interactuamos, quiere decir propiamente intercambiar deseos. Ay, siempre me olvida que no tengo intercambiar deseos. Eso significa literalmente orar. Ahora, ¿qué es orar entonces? Mira, hermana. Orar es interactuar con el Señor para intercambiar los deseos o ideas humanas por, ¿qué dice? Por intercambiar deseos humanos por sus deseos. Eso es, esa es la palabra que se usa allí. Jesús salió temprano después de haber trabajado tanto, pero él sabía que él necesitaba a su padre y quería hacer su voluntad. Yo, Ninés Jiménez, me hubiera quedado acostada. No me hubiera levantado a las 4 de la mañana, hermana, si tal vez terminó a las 10, 11, qué sé yo. Pero no me hubiera levantado, estoy muy cansada, todo el día trabajando. Pero él se levantó porque quería hacer, no su deseo como humano, sino el deseo del Señor. Y vino y oró a él para que él le diera la energía para continuar. A él, sus deseos. Esto se logra a medida que él imparte la fe, persuasión divina. ¿Se recuerdan cuando Jesús estuvo en el Getsemaní? Dijo, si puedes pasar esta copa. Señor, ¿lo podía hacer? Sí. Si puedes, pero no sea como yo quiero, mi deseo. Quiero hacer tu deseo. Y entonces vinieron a confortarle en ese momento. Mira, qué tremendo. Así que el orar está estrechamente relacionado con nuestra fe. Concluyendo entonces, en un día
tan ajetreado para Jesús. Él sabe que Jesús obtiene de su Padre la fuerza, el poder necesario para realizar su ministerio. No era suyo su ministerio, era del Señor, del Trino Dios, ¿verdad? Ajá, nosotros lo sabemos. Nos enseña también la necesidad de orar para mantener mi fortaleza espiritual. Y esto es importante porque muchas veces estamos metidas en tantas cosas ministeriales y se nos olvidó lo más importante, que mis deseos, ¿cuáles son los deseos del Señor? Que estemos en comunión con Él, ¿verdad? La fortaleza nuestra debe venir de Él, no de nuestras propias capacidades. Él es el que se debe de gloriar en aquello que nosotros hacemos. Ok, ¿qué aprendemos de Jesús? Wow, aprendemos que Él tiene poder sobre los demonios, sobre las enfermedades. ¿Qué aprendemos de la suegra de Pedro? Aprendemos de que ella estuvo dispuesta, después de recibir ese milagro, de servirle. Pero también aprendemos de Jesús, que era alguien que estaba consciente que necesitaba buscar a su Padre para tener esa fortaleza espiritual. Que Dios nos ayude a nosotros también, para que nosotros busquemos la fortaleza del Señor en todo aquello que hacemos. Alma, paso a ti. Me quedo sin palabras. No, porque tenés que hablar. Tremenda cosa. Wow, de veras que qué enseñanza más tremenda. Cuando leemos este pasaje, o sea, sí, el Señor sanó a la suegra de Pedro. Qué misericordia tuvo el Señor por ella. Pero al ver todo lo que pasó en esto, es tremendo. Y ay, qué barbaridad, ay, qué bárbara, Ninel. Ay, Dios mío, de veras. Sos tremenda. Qué enseñanza más tremenda. Gracias, muchas gracias. Yo creo que vamos a querer ese PowerPoint porque Sí. es demasiado. Es que Dios mío, hay tanto allí. Y yo creo que cada una de nosotras nos quedamos con diferentes cosas, ¿verdad? O sea, la verdad que con muchas, pero es tremendo porque fortalece tanto la fe nuestra para poder depender de ese Dios tan grande que tenemos, ¿verdad? En cuanto, miren, hermana, yo no me canso de escuchar a tantas personas que hoy día están enfermas, ¿verdad? Y de cosas a veces muy grandes. Y uno dice, ay, Dios mío, pero teniendo este Dios tan grande que puede sanarnos, si es su deseo, ¿verdad? Y poder seguir adelante para servirle, para agradecerle lo que ha hecho. Es tremendo. Fortalece mucho mi fe, me llena el hecho de no cansarme de seguir dependiendo de Él y de seguir orando por gente que hoy está enferma, ¿verdad? Y me confirma tanto el hecho de que Él eh, está allí dispuesto a tomar mi mano, a inclinarse en mi lecho de enfermedad y que yo junto con Él pueda agarrar la mano de Él y levantarme, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Es tremenda cosa. Y de veras, gracias, Ninette. Gracias, de veras que te pusimos a estudiar bastante. Pero yo sé que te encanta, es que ese es el asunto, yo sé que te encanta y te gozas con hacerlo. Y hay personas que el Señor les ha dado eso para meterse así, para meterse así. Y muchísimas gracias, Ninette. Yo sé que aquí hay varias que quisieran hacer miles de preguntas y qué tremendo, pues aquí pensando en Chelita, ¿verdad? Pensando en Chelita. Yo he aprendido mucho también de cómo cuando uno va con Chelita, qué es lo que recibes de ella. O sea, ella ha estado muy cerca de mí en estas mis últimas enfermedades y lo compartía también un día de estos con mi amiga Ceci, que nosotras
normalmente así somos. Recibimos un diagnóstico y lo normal debería de ser, y es ir primero al Señor y decirle, ok, viene este diagnóstico tan feo, pero yo quiero estar esperando en ti para que tú me tranquilices a mí primero y luego yo pueda eh, hacer lo que tengo que hacer guiado por ti y tú uses a las personas que van a estar alrededor de esto viendo mi diagnóstico, ¿verdad? Entonces, yo sé como hemos aprendido hoy, Él me puede sanar inmediatamente si es su voluntad, pero muchas veces el Señor nos hace pasar por todo el proceso para seguir confiando que Él lo va a hacer a través de otras personas y que yo lo voy a recibir siempre como una prueba de su amor y un milagro que Él está haciendo conmigo, aún usando a otros. Pero el punto es que, por ejemplo, cuando Chelita le dame todos estos exámenes, los estos exámenes, y ella con una tranquilidad y una paz te tranquiliza. Tranquila, sí, 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 y uno recibe en ese sentido mucha esperanza, ¿verdad? Porque dice, bueno, si una persona que sabe tanto me está diciendo, tranquilízate, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, eso es una gran cosa y yo digo gracias a Dios porque podemos contar con personas que Dios les ha dado la capacidad de hacerlo también, ¿verdad? Porque es parte de todas las cosas que Dios hace. Y eso está reconfortante porque ¿cómo hace Jesús las cosas, verdad? O sea, llega, los discípulos dicen algo, hacen algo, la suegra está acostada y él escucha todo eso y bueno, él ya sabía que ahí estaba esa mujer enferma, ¿verdad? Y lo que él hace y cómo lo hace, ¿verdad? Entonces es tremendo todo esto. Pero bueno, ya no hablo yo. Necesito que las demás hablen y digan qué más quisieran ustedes agregar o qué más quisieran ustedes que Nineta aquí explicara más, aunque ya demasiado te mandaste. Gracias, Nineta, de veras. Eh, ya no tengo ni dónde escribir aquí en mi Biblia de todas las cositas que estuve poniendo. Muy bien, mis hermanas, algo que ustedes quisieran compartir, algo que les llamó más la atención, algo que les ha fortalecido en este momento y que de veras ustedes quisieran compartir con nosotros. ¿Ok? Ajá. Sí, ajá, sí, Sonia, por favor. Sí, ah, ¿por dónde comienzo? Oramos al Señor antes de comenzar nuestra clase de nuestra reunión de hoy, que nos hablara al corazón y a la mente, que nos fortaleciera, que nos guiara, que nos ayudara a cada una de manera personal, porque Él conoce nuestro estado, nuestra manera de ser y también cómo estamos en este momento. Qué maravilloso es poder sentir esa respuesta inmediata, inmediatamente, como se caracteriza este evangelio maravilloso, ¿verdad? Inmediatamente y deprisa y en el momento y al instante. Tomo para mi vida el repaso, el estudio de este método inductivo. Gracias, Ninette. Gracias, mira que iba tomando mis notas y diciendo, sí, pues, y así es, y aquí aplicó esto, aquí aprendí tanto. Gracias, Ninette, de verdad. Y para mi vida espiritual, justo hoy, dos cosas. La oración del Señor Jesús en ese lugar, pidiendo. Ahí sí que la aplicación de la enseñanza de hoy, ¿verdad? Pidiendo, no sea como yo quiero, no sea mi deseo. No es que si hay un plan B, Padre, sino como tu deseo, Señor, y que yo lo acepte con gozo, no con una resignación humana, sino actuando el propósito, viviendo el propósito de Dios. Y a nosotras nos toca tomar ejemplo de ese Dios maravilloso que nos amó a tal grado de entregar su vida total por nosotros. Lo tomo para mí
Y también la otra parte, que Dios, nuestro Dios es un Dios personal. Trata a cada paciente de manera personal. Nos cura perdonando nuestros pecados. Nos cura también nuestras heridas emocionales del pasado. Nos va llevando de progreso cada día. Nos va metiendo en su escritura, enseñándonos ese proceso de sanidad emocional, espiritual y también física. También sana nuestras emociones y lo hace de manera personal. Wow, yo me quedo con eso. Hoy Dios sabe, necesitaba escucharlo. Qué bendición y qué gozo trae la palabra del Señor a nuestro corazón, sabiendo que Él provee y provee al instante y provee que está pendiente, que su oído está inclinado a sus hijos, que no es un Dios lejano, es un Dios personal, es un Dios amiguero, pues, y no deja de ser Dios, porque nosotros le llamemos, Él nos llama amigos a nosotros, no deja de ser nuestro Dios. Gloria sea su nombre, bendita es su palabra que nos ministra. Gloria a Dios. Gracias, Ninet. Dios te bendiga. Bueno, voy a tomar un ratito ahí con el permiso de Almita. Sí, Ninet, gracias por esta enseñanza de esta mañana. Ha sido de veras usada por el Espíritu Santo. Ha sido muy clara, pasajes. He aprendido qué lindo es relacionar los pasajes, ¿verdad? En los diferentes evangelios. Y doy gracias a Dios por tu vida, por esa que tú en tus estudios, en tu preparación, has asimilado toda esa ricura de nuestro idioma español, pero también que lo correlacionas con las palabras originales de la palabra, ¿verdad? Y nos das una enseñanza maravillosa de ver cómo el Señor nos enseña con palabras y con hechos. Y me ha encantado también este pasaje porque y una de las cosas que se ha dicho en el estudio y acaba de decir también Sonia y Almita es que Dios sana conforme a su voluntad, porque Él tiene un propósito. Así es. ¿Verdad? Un propósito especial para cada persona. Y no solo para la vida de la persona que está enferma, sino que también a los que están alrededor. Y en este momento el Señor estaba enseñándole a sus discípulos, ¿verdad? Confirmándolos que tuvieran fe, que tuvieran poder de actuar, ¿verdad? Y cómo transmitir y también esa sensibilidad de la compasión, no solo por las almas perdidas, sino que también por el bienestar de las personas. Así que alabo al Señor por todo lo que hemos aprendido. Hay muchísimo, muchísimo que repasar en esta. Y me encanta cuando tuvo otras clases con todos esos verbos y con todos esos tiempos gramaticales que a mí me cuesta mucho, ¿verdad? Pero ya cuando lo leo y tú lo dices, digo, "Uy, qué fácil, ¿verdad? La cosa", pero no es tan fácil. Así que gracias por esta enseñanza de este día y que la apliquemos, ¿verdad? También yo veo que la suegra de Pedro aquí nos muestra su fe, ¿verdad? En creerle al Señor Jesús. Así que para Dios sea la honra y la gloria y vamos a repasar este estudio. Gracias de nuevo, que Dios te bendiga, Ninet, porque eres una gran maestra. Y maestra de gramática también, porque hemos aprendido gramática.
Ay, no, eso de los verbos no se nota mucho, algunas de nosotros. Ay, no. Ujú. Sí. Pero una de las cosas que Ni veía, en inglés, ni en español, ni en Nada. francés, ni en chino, ni nada, ¿verdad? miren, una de Sí, las yo también quiero agradecer a hermana Ninette. Excelente tema. ¿Quién no sabe de la sanidad de la mujer de la suegra de Pedro, verdad? Pero aquí está mi esposo conmigo escuchando y me dice, ¿qué preparación? Hay un mensaje inductivo, le digo yo. Él es pastor también, ha estudiado todo esto y de veras, hermanas, nosotros lo vivimos. Mi esposo se enfermó, salió de donde estuvo en el intensivo y después, como al mes, volvió otra vez solo con fiebre. Ujú. Y todo ese tiempo yo le pedí al Señor que aumentara nuestra fe y le decía a él como la suegra de Pedro, ¿verdad? Porque solo fiebre, hermana. Yo hablaba con hermana Almita, tantos exámenes y no salió nada. Todo estaba bien. ¿Y de dónde la fiebre entonces? Todavía el sábado lo vio otro médico y no tiene nada. Ay, qué tremendo. Y entonces, ¿verdad? Pero gracias a Dios el Señor obró. Amén. Él obró en el cuerpo de él y la fiebre desapareció como a los 15 días. Solo fiebre y como dice la hermana, la fiebre desgasta. Y la fiebre no comen y todo, ¿verdad? Pero como Dios, yo decía, si tú te manifestaste en esta mujer, si es tu voluntad, porque tiene que ser la voluntad de Él, lo vas a hacer y si no, pues está en tus manos, ¿verdad? Pero Dios lo hizo, hermana Ninette. Dios lo hizo y este pasaje me recordaba, pero como usted lo explicó ahorita, ay, excelente, hermana Ninette, Dios la bendiga. Dios la ayude y que nos siga dando a nosotros sabiduría y entendimiento para ser agradecidos y servirle, porque eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Servirle por amor, por gratitud y tener también compasión, que es lo que a veces falta, ¿verdad? Por cada uno de los hermanos. Así que muchas gracias, hermano. Excelente tema y muy bonito. Y tenemos tanto ahí para estudiar y compartir. Muchas gracias. Amén, amén. Hermana Almita, también yo solo deseo darle primeramente gracias a Dios Ujú. por la exposición que hizo hermana Ninette. Nos tocó a todas de una u otra forma, ya sea gramaticalmente o espiritualmente, pero a todas nos dio un poquito. Y sí, en realidad nos deja mucha enseñanza. Es un pasaje, como dijo hermana Barrios, tan leído, tan mencionado, pero no con la prontitud ni tan detallado como lo vimos ahora. Ujú. Increíble y gracias por su dedicación, hermana Lina. Dios me la bendiga y la continúe usando. Ujú. Sí, una cosa que me estaba, wow, cómo es la maravilla de la palabra, ¿verdad? En el sentido que al ver todos esos verbos y todas las palabras, lo que significa en el original, cómo Dios pudo poner todas esas cosas así. O sea, solamente un Dios tan grande como el que tenemos, ¿verdad? Solo así, porque, o sea, hay gente que como ha querido desprestigiar la Biblia, porque no conocen tantos detalles. Fíjense nosotros en esos pasajitos, todos los detalles que el Señor nos dejó ahí, ¿verdad? ¿Por qué se usó este verbo en griego? ¿Por qué se puso así? Y nosotros lo leemos nada más. Por eso es que se meten en problemas los pobres autores, ¿verdad? Porque de ahí no saben ni a veces cómo fue, pero sí bien tremendo como el Señor en su maravillosa sabiduría nos deja el texto bíblico de esa manera. Y los conocedores, pues las personas que se pueden estudiar así pueden darnos más riqueza de las cosas. Eso es tremendo. Me encantó esto último, que ella dice, no le di el pasaje, no le di ese versículo, el 35, pero esa palabrita, proseusomai,
esa palabrita de esa frase ahí. Bueno, en mi traducción dice que en un lugar solitario donde se puso a orar. Y qué tremendo esto de lo que significa poder uno cuando ora intercambiar con Dios lo que yo estoy diciendo para que Él a través de su espíritu también me confirme ciertas cosas y me diga, lo que yo te estoy diciendo es esto, ¿verdad? Y eso es tremendo, ese intercambio que hacemos con Dios cuando oramos, porque dice que nosotros le decimos a Él las cosas. Él, el Espíritu Santo, ayuda a interpretarle a Dios las cosas y luego Él nos confirma en nuestros corazones lo que Él quiere. O sea, ora así, pídeme así, porque de esta manera es la que yo voy a cumplir mis deseos en tus deseos. Eso fue tremendo para mí, ¿verdad? Poder ver los deseos míos humanos que se conviertan en los deseos de nuestro Dios. Y ahí creo que todavía tenemos mucho que aprender en cuanto a poder orar de acuerdo a la voluntad de Él, como Él quiere las cosas para nosotros. Bueno, algo más, mis hermanas. Yo creo que estamos así choqueadas aquí hoy, esta mañana, de todo lo que hemos aprendido, pero vamos a esperar ese PowerPoint y para volverlo a repasar y a ver toda la riqueza que hay en este estudio para la gloria de nuestro Señor. Pues, si no hay más, solo oremos para dar las gracias a Dios por este estudio, que podamos hacerlo vivo en las vidas nuestras y ahí también con todas las hermanas que están. Hermanas, compartámoslo y más con aquellas personas que nosotros sabemos que ahorita están pasando por situaciones difíciles de enfermedad y poder ser fortalecidas a través de la palabra, de lo que Dios puede hacer si es su voluntad, ¿verdad? Ahí termina todo. Muy bien. Hermana Chelita, le voy a pedir a usted que por favor ore para terminar nuestro tiempo de estudio de esta mañana. Padre Celestial, qué bueno es alabarte y bendecir tu nombre en este nuevo lunes que tú nos das de inicio de semana. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y tú nos has dado esta mañana un estudio muy especial. Has usado a tu sierva, a Ninette, Señor, gracias por su vida, porque tú nos la has permitido que nos den esta mañana esta explicación, este recordatorio, Señor, de lo que tú hiciste acá en la tierra y nos lo has dejado en tu palabra para que nosotros la escudriñemos, la apliquemos y te busquemos con todo nuestro corazón, con fe y con, Señor, también sabiendo de que tú tienes las mejores decisiones para nuestra vida. En esta mañana yo te alabo pues por lo que hemos aprendido, por las hermanas que hemos estado juntas en Facebook y aquí en Zoom. Gracias por las que van a verlo, Señor, que haya ese deseo de estar juntas estudiando tu palabra y orando. En especial, Señor, yo te pido en esta mañana que la aplicación de esta enseñanza, que busquemos tu rostro en todo momento, pero en especial también por nuestras enfermedades, que tú estés al cuidado de nosotros y que nos des, Señor, conforme a tu voluntad. Queremos, Señor, estar dependiendo de ti en todo momento. Y quiero yo, Señor, también pedir por nuestras familias, por nuestros hijos, nuestros nietos, y que todas las familias representadas a través de este grupo, Señor, sean bendecidas a través de la fidelidad que tú tienes para con nosotros. Quédate con nosotros en esta semana, bendícenos. Tú conoces nuestros corazones, nuestras peticiones, pero queremos alabarte y bendecir tu nombre en todo momento por este ministerio de corazones de mujer. Bendice a Almita, que es la coordinadora, que tú la usas, sierva tuya, Señor, y
queremos pues estar siempre reunidas, que para ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sorry. Muchas gracias, hermanas, también por la asistencia esta mañana aquí con nosotras. Recordemos, seguimos aprendiendo y el próximo lunes tenemos una enseñanza más sobre la vida de Jesús. Que Dios me la bendiga, que tengamos una muy buena semana, sigamos orando unas por otras. Hasta la próxima. También a mis hermanas de Facebook, tuvimos un bonito grupo también. Dios me las bendiga a todas. Hasta nuestra próxima reunión.